Para entender el concepto de economía circular hay que entender cuáles son sus tres principios fundamentales. Por un lado es cambiar de materiales y energía fósil a materiales y energía de origen renovable. Por otro lado, maximizar el uso de los materiales y de los recursos para que estén en el ciclo productivo durante el mayor tiempo posible y no se conviertan en residuos. Y luego minimizar el impacto ambiental todo lo posible en el sistema. Entonces hay que actuar a diferentes niveles de innovación. Por un lado, nivel de innovación en modelos de negocio. Se requieren nuevos modelos de negocio que faciliten todo este proceso. Innovación a nivel de diseño de productos y servicios. Y luego innovación a nivel de cadenas de valor, ¿no? Donde se requieren establecer nuevas conexiones, nuevas alianzas con agentes y donde también tienen que intervenir agentes de tipo político y agentes industriales y agentes sociales, ¿no? Y con la colaboración entre todos podemos co-crear un futuro mejor a nivel de sostenibilidad, un futuro que realmente sea sostenible y donde podamos satisfacer nuestras necesidades y alcanzar nuestra felicidad respetando los límites naturales. Porque es fundamental entender que la sociedad es la que ha creado la economía y la sociedad, a través de la economía, es la que está dañando al ecosistema, dañando al planeta. El planeta lo sustenta todo. Con lo cual, protegiendo al planeta, vamos a garantizar que podemos tener un futuro más fructífero a largo plazo. Todo empieza en uno mismo. Las decisiones que tomamos determinan al final el futuro que vamos a tener, ¿no? Por eso en Mondragón Goya Escola Politécnicoa queremos predicar con el ejemplo e implementar toda esta filosofía en nuestro ámbito de trabajo y luego transferir todo ese conocimiento y experiencia al ámbito industrial y a la sociedad en su conjunto. El mundo es un 9% circular. Eso significa que anualmente se consumen más de 100 billones de toneladas de recursos y solamente un 8,6% de esas toneladas se recircula, ¿no? Con lo cual la economía circular es algo que vino para quedarse porque es una forma de poder continuar evolucionando a nivel socioeconómico de una manera sostenible y dentro de los límites del planeta, ¿no?